tardes a todas y todos. Estamos acá en esta tercera sesión de este curso de prospectiva y estrategia para el desarrollo competitivo territorial. En honor al tiempo y a que ya están todos conectados, vamos a darle la palabra a Javier Medina para que pueda comenzar con la exposición que nos tiene preparada para el día de hoy. Adelante, Javier. Bueno, muy buenas tardes, noches para ustedes. Entonces vamos a hacer la presentación que nos ha pedido Ariel, que tiene que ver con un caso que es el Sistema de Prospectiva e Inteligencia Organizacional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que es una entidad macro que tenemos en Colombia muy especial, que trabaja no solamente en formación para el trabajo, sino en los temas de desarrollo social y económico. Entonces, tengo que comenzar por el contexto de contarles qué es el SENA, después qué es la prospectiva para el sistema Previous, el sistema de prospectiva e inteligencia organizacional, los antecedentes de Previous, qué es Previous y los procesos de prospectiva en Previous. Recuerden que hace 8 días vimos la diferencia entre métodos, procesos, sistemas. Hicimos énfasis en los procesos. Entonces, ahora vamos a ver un sistema que involucra varios procesos de prospectiva diferenciados y afinados, particularmente para la oferta institucional del SENA. Entonces, vamos a retroceder un poquito en el tiempo porque vamos a situarnos en 2019, antes de la pandemia. ¿Qué era el SENA? SENA es una institución de más de 60 años, creada en el 68, perdón, en el 58, y que es muy sui generis en América Latina porque en otros países corresponde a lo que serían 2 o 3 o más instituciones juntas. Entonces, el SENA, como le decimos, el Sistema Nacional de Aprendizaje, forma alrededor de 1.3 millones de colombianos al año en programas técnicos y tecnológicos. De otro lado, pues está compuesto por 33 regionales, o sea que tiene una por cada departamento, más Bogotá. Está en todo el territorio nacional, como la policía y la iglesia es la entidad que más cobertura tiene. En ese momento contaba con 117 centros de formación especializados, 10 tecnoparques, al mismo tiempo, pues una cantidad importante de lo que dice tecnoacademias. Los tecnoparques y las tecnoacademias son conceptos relativamente nuevos que tienen que ver con centros puestos en torno a las nuevas tecnologías. Por favor, quien tenga eso, por favor, apagar los micrófonos. Y 146 aulas móviles, fluviales y terrestres, porque si ustedes ven el mapa de Colombia, pues este sarampión de regionales está sobre todo en el Pacífico, en la zona andina, en la zona caribe, en el centro oriente, pero todo lo que es el sur, la parte que se comunica con Ecuador en la frontera, con Perú en la frontera, con Brasil y con Venezuela, pues es muy dispersa porque es una zona amazónica. Entonces, en ese contexto amazónico, sobre todo, pues el transporte es fluvial, etcétera, porque es selva en su gran mayoría, y es el 41% del territorio nacional. Entonces, el SENA hace muchas cosas. Pues fue fundado, como les decía, en el 57-58, y comenzó a operar. El presupuesto al año 2017 era de más de $1.000 millones. Eso para nosotros es mucha plata. Hoy está como en torno a los $1.100 millones. Hace formación profesional integral, técnica y tecnológica, ese es como su core, pero además de eso hace gestión de empleo, o sea, procura la colocación de los trabajadores, 1.6 millones de colocados. También, como en un arbolito de Navidad, le colgaron la creación de empresas y el emprendimiento social. Entonces, pues, tiene un fondo de capital semilla muy grande, que es el Fondo Emprender. Asimismo, trabaja en normalización de competencias laborales a través de lo que se llaman las mesas sectoriales, que conectan el sector privado con todas las temáticas. Y a su vez, pues, participa
en la evaluación y certificación de competencias laborales. También trabaja en normas de competencia laboral, donde hay pues casi 2.700 normas. Y finalmente, como si todo eso fuera poco, trabaja en investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través de proyectos financiados con recursos propios y cuenta con 57 grupos de investigación. O sea que técnicamente es una macroorganización. Ahora, ¿qué es lo que busca Previos? ¿Cuáles son los grandes desafíos institucionales que aborda? Primero, aterrizar la política de desarrollo productivo, meterle anticipación. Ellos buscan la transformación social también del país mediante el empleo decente, o sea, empleo formal de buena calidad, pero como estamos en Locombia, pues también hay que trabajar en el posconflicto, que es la derivación de los acuerdos de paz que implican, pues, también atender especialmente esas zonas que yo les mostré del sur, del oriente, que han sido poco atendidas y que fueron corazón del conflicto. Entonces, el SENA, digamos, como institución también está entre unos grandes desafíos institucionales. El primero, pues, es el tema de los nuevos esquemas de organización, porque el SENA, pues, tiende a organizarse en redes, etcétera. La gestión estratégica en 3 planos, el estratégico de nivel nacional, el táctico de nivel territorial y sectorial y el operativo, o sea, a nivel de las 33 regionales y los 117 centros, perdón que esto se me adelanta, la articulación de todas esas redes de conocimiento y la disminución de los tiempos de redacción para facilitar la respuesta institucional. Entonces, en ese contexto de esta organización, ¿qué es la prospectiva para Previos? Entonces, lo vimos la semana pasada. La idea, pues pasar de un enfoque centrado en la anticipación, es decir, en la exploración de futuros, posibles, probables, deseables, como hemos dicho, para clarificar las decisiones presentes, dándole pensamiento a largo plazo a la institución, pero adicionalmente también ir hacia un enfoque de construcción de futuros donde importe la calidad de futuro de la institución en las regionales, en los centros de desarrollo de formación y en la dirección nacional, entendiendo la calidad de la visión de futuro, como lo decía Gastón Berger, clásicamente mirar mejor, mirar más lejos, ver profundo, en forma amplia, de otra manera, tomando los riesgos y pensando en el ser humano, que son las expresiones más claras, concisas y precisas con las cuales podemos entender lo que es prospectar. Ahora, esa construcción implica no solamente, digamos, la imaginación de los futuros, sino desplegar la capacidad social, técnica y política para realizar ese futuro deseado. Y que en el caso del SENA importa mucho porque el SENA debe responder a las 33 regionales y debe responder a esa gran cantidad de sectores económicos y sociales. Entonces, es una institución que por su presencia nacional, pues pesa mucho en las regiones. Entonces, pues si hace sus cosas bien, pues va a catapultar las regiones, pero si no, pues va a ser un lastre para las regiones. Muy bien. Entonces, el primer principio es combinar la articulación de la vigilancia y la prospectiva. Hasta ahora nosotros hemos visto mucho más, perdón, de prospectiva que de vigilancia e inteligencia. La prospectiva, ¿qué nos da? ¿Qué función cumple? Explora tendencias, explora disrupciones o rupturas en un horizonte de largo plazo. ¿Y qué nos da la vigilancia? La vigilancia nos da el monitoreo del presente, o sea, explora los fenómenos que están ocurriendo hoy y lo que llamamos las señales débiles, que son esos acontecimientos aparentemente imperceptibles, pero que comienzan a formar nuevos patrones de cambio y que si se repiten, pues pueden convertirse en lo que nosotros llamamos hechos portadores de futuro. Entonces la prospectiva le da contexto y visión a la vigilancia, si le da un marco de referencia, le da sentido, coherencia. Y la vigilancia aterriza la prospectiva porque le da monitoreo, le da escaneo del entorno. Es una práctica cotidiana para el seguimiento y la retroalimentación de los escenarios. Entonces son perfectamente compatibles. Nosotros las entendemos en el Instituto de Prospectiva como insumos calificados de información, conocimiento para la toma de decisiones. Este enfoque pues viene desde que hicimos el Programa Nacional de Prospectiva hace poco más de 15 años en Colombia. Entonces, con esta doble articulación, entonces, pues la idea es que la prospectiva le sirva al SENA para, digamos, apoyar el diálogo social permanente que tiene que haber
a nivel de los centros de desarrollo tecnológico y los centros de formación, pues en torno a su oferta institucional, es decir, a la renovación, a la actualización o a la creación de nuevos programas de formación técnica y tecnológica, pero también para que estos se ajusten a los sectores económicos y sociales, a los desafíos del territorio. Por tanto, también les sirve a las regionales, que son las que en términos chilenos serían, en Argentina son las provincias, ¿me recuerdan en Chile cómo se denominan? Las regiones, creo que así les llamamos en Chile las regiones, ¿sí? Por supuesto, pues ese tejido de conversaciones debe constituir espacios democráticos para que el SENA sepa para dónde va, es decir, construya sentido en cada territorio y movilice la inteligencia colectiva, o sea, toda la gran gama que tienen de directivos en todos los niveles, de funcionarios, de instructores, de aprendices, etcétera, para que aprendan a pensar, debatir y darle forma al futuro. Entonces, aquí, pues, la idea es que ellos puedan ampliar sus horizontes, ampliar sus alternativas de futuro. Y eso, pues, no solamente sea a través de la anticipación, sino como ustedes me han escuchado, de la apropiación, la acción y el aprendizaje. Entonces, no es solamente la toma de decisiones de anticipación a acción, que tiene que ver pues con la incorporación de la perspectiva de la planificación estratégica, sino también es ese diálogo que media entre la apropiación y el aprendizaje para que esto sea un proceso cíclico, constante y la gente tenga mayor capacidad de diálogo sobre el futuro en la institución. Entonces, aplicamos aquí lo que yo les había contado hace 8 días, es decir, pasar de que el SENA hiciera ejercicios puntuales u ocasionales, por ejemplo, en Barranquilla o en Bucaramanga o en Cali o en Bogotá, pero aislados e inconexos, a tener unos procesos, que es el valor agregado principal, que les permita a ellos hacer agendas, por ejemplo, de I+D+I, para el caso de los centros de desarrollo tecnológico, o la reestructuración de sus programas de formación, o tener ciclos, por ejemplo, para actualizar la perspectiva territorial. Y obviamente a nivel nacional, contar con un sistema prospectivo que le dotara de una infraestructura, unas plataformas, unos equipos, unas capacidades para que esto fuera evolucionando en el tiempo. Entonces, bueno, ya les mostré la otra vez que hay una gran cantidad de métodos, etcétera, pero lo que importa es que pues, esos métodos nosotros los vamos a ver en diferentes tipos de prospectiva y vigilancia. Nosotros hacemos vigilancia competitiva para mirar los competidores actuales y potenciales, vigilancia comercial para ver clientes, proveedores, mercado, talento humano, etcétera, vigilancia tecnológica para ver pues, los ciclos de vida de las tecnologías que inciden en la institución, pues la institución, como tiene relativa plática, pues invierte en infraestructuras científicas importantes o en infraestructuras tecnológicas, en los laboratorios, bueno, en una infinidad de temas que van desde los servicios, la industria, el agro, etcétera. También la vigilancia científico y tecnológica para mirar los avances científicos y tecnológicos de frontera, porque el SENA tiene tantos centros muy comunes y corrientes y normales como unos de mucha punta, que no son tantos, pero sí son de bastante frontera. Entonces, pues hay que dar la talla para allí. Por ejemplo, en el caso de Cali está lo que se llama el Centro ASTIN, que es la asistencia técnica de la industria, que es muy especializado, por ejemplo, en tema de plásticos. Entonces, ahí pues ya tiene unas competencias mayores que el resto de centros. Y por último, la vigilancia estratégica, que trabaja sobre la vigilancia del entorno, de las fuerzas políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera, que nos ayudan a identificar esas macro tendencias. Entonces, esto del sistema previo surge en 2015, pero sobre la base de unos antecedentes. Los antecedentes es que cuando teníamos el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial de Colciencias, que creo que en Chile es el CONICET, entonces hicimos un convenio muy interesante para llevar cultura prospectiva a toda la institución del SENA. Entonces el SENA, que tiene un financiamiento muy especial porque recibe lo que nosotros llamamos aportes parafiscales, que son recursos que los empresarios aportan
y que el Estado les devuelve en servicios. O sea, toda la formación del SENA, por ejemplo, es gratuita. Es algo muy sui generis. Entonces, hicimos un proceso de formación en cascada con la alta dirección, en las direcciones regionales, en los centros de formación. En esa época hicimos unos cursos virtuales, presenciales, etcétera. Formamos un equipo de alto desempeño, formamos una red de trabajo, etcétera. Entonces, de toda esa exploración concluimos que la unidad fundamental del SENA es el programa. O sea, el programa, por ejemplo, supongan ustedes que están en Concepción y ustedes quieren abrir un programa o sea, de oferta de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, quieren ustedes generar formación en tecnología automotriz, pero pues no es lo mismo la tecnología automotriz de los 80 que la de hoy. En esa época pues era más mecánica que electrónica, hoy es más electrónica que mecánica, etcétera. Entonces, ese programa que se instituya, pues tiene que responder a unas tendencias. Entonces, nosotros creamos un modelo para la respuesta institucional de formación. Entonces, el libro verde era como el modelo teórico y el libro azul fue un ejemplo que hicimos con el equipo de alto desempeño. Y entonces le proporcionamos esos insumos para que todo el mundo pudiera hacer esa respuesta institucional, se pudiera diseñar o utilizar programas. Y por otro lado, el director regional del SENA, que era el doctor Darío Montoya, un líder muy, digamos, no autoritario, pero sí muy directivo, entonces puso a todos los centros a hacer su plan tecnológico. Y él les pasaba revista, pues aquí en Colombia se madruga, a las 6 de la mañana ponía, ellos tienen un sistema de videoconferencias para toda la institución, entonces pasaba revista cada día un centro. Entonces eso hizo pues que, como se dice en el argot, se pusieran las pilas y los centros hicieran su plan tecnológico. Y ese fue el balance del 2008 al 2010. Después, como estamos en América Latina y en Colombia, hubo una serie de cambios, y en esos cambios, pues se desmantelaron capacidades, se renovaron capacidades, se quedó previos, perdón, la prospectiva en el congelador, pero en el 2015 el SENA volvió otra vez e insistió en revisar y actualizar lo que se había pensado con miras a evolucionar. Entonces ahí es cuando nace el sistema de prospectiva, vigilancia e inteligencia organizacional denominado previos. Y surge pues con una serie de investigaciones que se hicieron para ello. Es decir, se hicieron una serie de visitas a los centros para determinar el modelo de madurez que tenían, o sea, para poder verificar, digamos, el estado de las prácticas de prospectiva. Hicimos unos cursos otra vez con gente de alto desempeño. De ahí dialogamos y co-creamos el modelo y generamos pues otra serie de temas que hemos aprendido para que esto funcionara desde el punto de vista político, institucional, jurídico, etcétera. Y bueno, todo eso dio lugar al sistema previos. Entonces, para que nos entendamos, el tema del modelo de madurez fue muy interesante. Aquí nos dieron algún tipo de aporte, Ian Miles y Rafael Popper de Manchester, pero pues nos la jugamos nosotros con un esquema propio. O sea, básicamente los métodos de prospectiva de alianza e inteligencia, lo que pasaba con ellos era que se usaban ocasionalmente, como les decía. Entonces, el nivel 2 ya no eran los métodos sueltos, sino las metodologías que se pudieran ejecutar a través de un uso sistemático. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un centro de formación que de vez en cuando diseña un programa con prospectiva a que el centro de formación sistemáticamente siempre diseñe sus programas usando prospectiva. Eso es lo que llamamos uso sistemático. El nivel 3 era lo que llamamos los procesos gerenciados, cuando los centros de formación entonces ya utilizaban esto para su toma de decisiones. Y eso lo hacían para priorizar los temas, establecer el estado del arte, identificar las tecnologías y los factores de cambio, identificar las brechas, mirar las opciones de programa y poder hacer unas recomendaciones de respuesta institucional. Ese era el modelo que habíamos inventado en 2010. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que ustedes están en Concepción y estén pensando en programas de formación forestal y de afines, pero una cosa es una cuestión genérica en forestal y otra cosa es, por ejemplo, un programa, como decíamos el otro día, en diseño de muebles de madera, entonces, o el diseño de juguetes de madera.
Entonces, ahí ya hay unos niveles de especialización que implica, bueno, priorizar si vamos a hacer juguetes o vamos a hacer muebles. Y si vamos a hacer muebles, entonces, ¿cómo está, por ejemplo, la productividad del mueble chileno versus la productividad internacional? Ver todo el estado del arte en el tema, pues, del diseño, las características que se venden en el mundo, bueno, todo eso. Después, identificar las brechas, que es comparar el estado de Chile con el estado del mundo, de los referentes mundiales, con Suecia, bueno, etcétera. Después mirar el diseño que formas puede tomar de programa, porque podríamos hacer diferentes tipos de programas. Y por último, generar las recomendaciones para implementar el programa. Entonces, lo que nosotros decíamos es que, bueno, como mínimo los centros de formación deberían tener sus procesos gerenciados a este nivel, y el nivel 4 ya sería a nivel de la institución, o sea, de todo el SENA, no solo una regional u otra regional, sino todas las regionales. Y el nivel 5, que es el máximo nivel de madurez, pues ya tener un sistema realmente de aprendizaje institucional en prospectiva y vigilancia tecnológica. Entonces, fruto de eso, entonces hicimos unas investigaciones muy interesantes, salió gente a viajar, a mirar dónde estaban las prácticas, cómo estaban. Identificamos realmente 4 grandes centros de punta, uno en Cali, uno en Bogotá, uno en Bucaramanga, uno en Barranquilla, me acuerdo, etcétera. Pero mostramos pues que hay una simetría muy grande. Entonces el modelo madurez pues era un poco para tratar de decirle a la gente, si usted está en el nivel 1, ¿cómo puede pasar al nivel 2? Si está en el nivel 2, ¿cómo pasar al nivel 3? Etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, ya constituimos como tal el sistema. Entonces, nos dimos cuenta que estaba plenamente justificado para tratar de que hubiese un nivel de madurez mejor, pues más avanzado y más parejo, menos asimétrico. Entonces, pues esto dio lugar a cosas muy chéveres de cultura. El SENA es una organización muy eh, sui generis, muy original, tiene una cultura muy fuerte, muy joven. Esto se pasó a concurso, pues, y para allá los creativos salieron con el nombre. Entonces, las letras PR, pues, son de prospectiva, la B es de vigilancia, la S es del SENA y el vocablo IO, pues, de inteligencia organizacional. Entonces, bingo. Entonces, la idea, pues, de prever, previos, etcétera, rimado. Entonces, les pareció muy bien y el SENA le puso el nombre y lo bautizó. Entonces, ¿cómo definimos, pues, el sistema como tal de prospectiva de vigilancia e inteligencia? Como un conjunto de procesos estructurados, no de métodos sueltos, de procesos estructurados de prospectiva de vigilancia e inteligencia que le permitieran al SENA mejorar su capacidad de toma de decisiones estratégicas. Como hemos visto, pues son un tipo particular de decisiones que implican altos costos, altos impactos, efectos irreversibles. Entonces, por ejemplo, comprar una infraestructura para el SENA o abrir una nueva regional o constituir una nueva infraestructura, pues implica esos niveles de costos, de impactos y de efectos. Esta es la foto principal del sistema, ¿sí? Aquí ustedes cuentan con los 5 tipos de prospectiva que identificamos como las necesidades más importantes para el SENA. O sea, de prospectiva territorial, de prospectiva sectorial, tecnológica, ocupacional y de vigilancia e inteligencia organizacional. Es decir, a través de estos 4 tipos de prospectiva y de vigilancia, pues se operacionaliza la misión esencial del SENA. Entonces, y lo importante es que en materia de prospectiva territorial hicimos 2 procesos, uno para regiones de alta densidad poblacional, como el caso de Bogotá, de Medellín, de Cali, Barranquilla, etcétera, Cartagena, pero también para esas regiones, como les conté, en el Pacífico, en la Orinoquía, en la Amazonía, pues que son de baja densidad, baja población, poca información, etcétera. Lo mismo hicimos con la prospectiva ocupacional. Como yo les conté, pues el SENA realmente es un gran formador, entonces pues eso se plasma a través de las ocupaciones. Entonces hicimos un proceso parecido al que habíamos diseñado en 2010 de seguimiento a nuevas ocupaciones y también hicimos otro para actualizaciones y diseño de nuevos programas. Entonces, 2 subprocesos. En prospectiva tecnológica también se abrió en 2, uno para los centros de desarrollo tecnológico de punta o de frontera y otro para los más normales. Un solo proceso de vigilancia e inteligencia para decisiones estratégicas,
y otro para prospectiva sectorial. Entonces, todo esto lo plasmamos, fue muy interesante porque pues se hicieron ejercicios pilotos, se trabajó con el grupo líder que llamábamos pues de alto desempeño, formamos en todas las regiones, en diferentes sectores, etcétera, y con eso entonces creamos los diferentes procesos. Entonces, en líneas generales, para darles digamos, una estructura de cómo se trabaja, pues la idea era que cualquier persona en cualquier regional, en cualquier centro de formación, tuviera en la mente un proceso prospectivo claro. Entonces, por ejemplo, supongamos que somos del sector productivo y llegamos a una mesa sectorial y en esa mesa sectorial decimos, bueno, hay un desajuste entre lo que usted me ofrece como formación en el centro y lo que yo necesito en la empresa. Entonces necesitamos que ustedes ajusten esa formación o me creen una nueva ocupación, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando, volviendo al tema automotriz, si yo necesito a alguien que me repare motores híbridos o motores eléctricos, pues esa es otra formación diferente a la antigua programa de formación de mecánica automotriz que había hace unos años. Entonces, para hacer ese proceso, entonces la idea es que, y que ese centro regional en Concepción atiende esa demanda empresarial de remodelar pues, o renovar la formación, entonces surge este proceso. Entonces viene un proceso de identificación del problema, justificación del proyecto de prospectiva, objetivo general, objetivos específicos, el horizonte de análisis, determinar los recursos del proyecto, el líder del proyecto, el plan de trabajo, identificación de los actores estratégicos y las fuentes de información. Y con eso ya, una vez alistamos esa fase de preprospectiva, entonces nos vamos a la prospectiva, que normalmente tiene dos golpes. Uno que es el análisis estratégico del entorno y por otro lado, la construcción y formulación de escenarios. Y que de acuerdo con el tipo de prospectiva, vamos a ver que va a poner énfasis en unas herramientas o en otras, en unos métodos o en otros. Y con eso concluimos con los escenarios y la visión, entonces ya entramos a la fase de post-prospectiva. Y ahí, pues, lo que buscamos son las implicaciones más importantes de estos hallazgos del diagnóstico y de los escenarios para las nuevas ocupaciones, por ejemplo, cuáles son los factores claves de éxito para la toma de decisiones, los factores críticos de vigilancia para hacer monitoreo del entorno y también la validación pues, del proyecto prospectivo con los actores clave. Entonces, esta estructura la fuimos diferenciando de acuerdo con los tipos de prospectiva. Y eso nos dio un conjunto de documentos que fueron publicados. Perdóname un segundito que voy a cerrar una ventana. Muy bien. Entonces, y pues le dimos a esto un diseño. Entonces salió la primera versión de Previous, de la metodología. Y esto pues fue bastante bien recibido porque pues había sido construido con ellos, se socializaban, se pusieron las herramientas en la plataforma, muchos videos, muchos materiales puestos a disposición, y el SENA pues abrió en su momento una web que está en la plataforma de ellos, que es senaprevious.com, donde estaba pues toda que es el sistema, las guías y los instructivos, la multimedia, las bases de datos, bueno, todo eso. Y obviamente el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, pues quedó bastante bien, pues porque hicimos esa compartición de conocimiento. Entonces, si ya ponemos la lupa a los procesos de prospectiva, pongamos 2 o 3 ejemplos, el de prospectiva territorial. Entonces, como yo les había dicho hace 8 días, la prospectiva territorial pues lo que busca es identificar las alternativas de futuro de un territorio, ¿cierto? Y orientar la toma de decisiones estratégicas sobre esos ejes misionales del SENA. Y como ya les decía, el SENA hace formación, pero también hace investigación, también hace emprendimiento, etc. Entonces, el alcance. Entonces, la idea es, bueno, si vamos a hacer prospectiva territorial para la regional imaginaria de Biobío, entonces tenemos que entender las tendencias del desarrollo económico, sociodemográfico, científico, tecnológico, institucional, ambiental, territorial, de infraestructura, etc., para mirar las tendencias y las dinámicas presentes y futuras. Y con eso, pues, identificamos las grandes tendencias pesadas y emergentes,
los factores de cambio, podemos hacer un DOFA del territorio, o sea, o ustedes dicen, no dicen DOFA, sino ustedes dicen FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En Colombia se empieza al revés. Los escenarios, un escenario inercial de más de lo mismo, escenario incremental de mejor de lo mismo, y un escenario de cambio estructural, de renovación, identificación de desafíos del territorio, de implicaciones estratégicas de los escenarios, respuestas estratégicas para lograr los escenarios y potenciales aliadas con los potenciales alianzas, perdón, con los actores estratégicos en el territorio. Y eso se llama una secuencia metodológica, ¿no? Entonces, eso permite, perdón, antes de pasar a la metodología, unos usos transversales. Por ejemplo, la oferta de formación profesional, alinearla pues, con esas dinámicas territoriales, fortalecer los problemas de masa y de competitividad para contribuir al desarrollo del territorio, articular la gestión del empleo y la empleabilidad con esas demandas territoriales actuales y potenciales, incrementar la efectividad del emprendimiento y empresarismo en función del comportamiento económico futuro del territorio, anticipar las necesidades de inclusión social de poblaciones vulnerables, que también entra en la misión del SENA, establecer alianzas con estos actores estratégicos del territorio en función de aumentar su pertinencia y monitorear esas variables claves del territorio que influyen sobre los procesos misionales del SENA. Entonces ustedes lo ven ahí, de sencillito, pero todo eso fue un larguísimo proceso de co-creación con ellos hasta estar de acuerdo en todos los elementos. Entonces, ese es el de perspectiva territorial. Permítanme ustedes, les voy a mostrar el de perspectiva sectorial. Entonces, el de sectorial lo que buscaba era facilitar que la respuesta del SENA se adecuara a las necesidades del contexto a partir del análisis de los sectores económicos y su transformación productiva. Entonces, pues obviamente lo que queríamos era que el SENA orientara su oferta de servicios en forma sintonizada con las tendencias y necesidades de los sectores, sector por sector. Entonces, la idea es que pues establezcan la dimensión económica, sociocultural, político-legal, tecnológica y ambiental, o sea, la visión de entorno con relación a los diferentes sectores, con una serie de variables que ahí quedan ejemplificadas solamente, y con eso, pues, identificar unos resultados, que es, pues, las posibilidades de crecimiento sectorial, los requerimientos futuros de formación para los sectores, digamos, el catálogo de nuevos programas para ofrecer de acuerdo a las oportunidades y desafíos del sector a corto, mediano y largo plazo, y la identificación de los desafíos y retos de los sectores. Entonces, con eso, pues los usos transversales, eso les sirve a ellos para identificar los desafíos de la transformación productiva y social de los sectores, de la economía de las regiones, del país, facilitar el monitoreo y seguimiento del comportamiento sectorial, tanto a nivel nacional como internacional, identificar los desafíos de formación, desarrollo tecnológico e innovación de esos sectores, acompañar los procesos de transformación productiva y social relacionados con la labor misional del SENA, actualizar esas líneas de investigación del SENA en sus ejes misionales y alinear programas y proyectos formativos con esas actividades de I+D+I. Entonces, así sucesivamente, el de perspectiva tecnológica, el de perspectiva ocupacional. El de perspectiva ocupacional es bien importante porque pues, el SENA está en el Ministerio del Trabajo. Este Ministerio del Trabajo pues, sigue las orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y de Sinterfor. Entonces, ellos vienen en los últimos años aumentando pues, todo lo que es anticipación para las nuevas ocupaciones. Entonces, pues aquí lo que está en juego, pues, lo más popular es la adecuación frente a la cuarta revolución industrial, pero pues realmente eso tiene mucha tela que cortar. Entonces, lo que se quiere, pues el centro es que la nueva oferta educativa para el trabajo, facilite el análisis de ocupaciones emergentes, de tendencias ocupacionales, que se puedan hacer estudios comparativos de formación para el trabajo, seguimiento, observación continua del mercado laboral y sus impactos ocupacionales. Ese es como, de todo lo que hemos visto, es como el corazón del SENA. Entonces, pues si el SENA puede anticipar su nueva oferta educativa, basada en las ocupaciones actuales y futuras, pues eso le va a dar realmente una ventaja competitiva, porque el SENA, como es tan grande, es público, pues tiene muchos enemigos que casi siempre lo que quieren decir es, el SENA no sirve, descompongan el SENA en múltiples instituciones, pero es para abrirle el campo a las privadas a que oferten eso. Entonces hay muchos interesados en deshuesar
así como cuando se roban los carros y los deshuesan o los despedazan. Entonces hay mucha gente interesada desde hace muchos años en quedarse con partes del SENA. Entonces, pues lo que sí o sí tiene que hacer bien el SENA es esto que estamos hablando aquí, de realmente responder al mercado laboral en sus diferentes dimensiones. Y eso pues le sirve en plata blanca al SENA para identificar las tendencias de la nueva oferta educativa en sus resultados, las brechas con otros referentes internacionales, identificación de recursos y capacidades que incidan en el cambio de la oferta educativa, las opciones de formación de oferta educativa y las recomendaciones para la toma de decisiones estratégicas. Y eso pues sirve para lo que ya les he tratado de comentar, entender las necesidades de los nuevos perfiles de formación, entender cómo se transforman las ocupaciones, entender las necesidades de las nuevas ofertas de formación, generar pues, sus propios cambios internos, identificar los actores estratégicos y aliados, etc. Y la de vigilancia, pues básicamente lo que hace es pues un ciclo de vigilancia que es el mismo para todo, delimitar el alcance de los ejercicios, las búsquedas de información, procesamiento de información, almacenamiento, análisis, validación de la información, para la toma de decisiones, por ejemplo, de compras de infraestructura, de identificación de talento humano, de articulación de sistemas de información, de modelos de gestión, etc. Entonces, esas herramientas pues quedaron en este sitio web de Previous, que es el senaprevious.com. En este minuto no sabría decirles si se mantiene igual, pero pues durante mucho tiempo, de hace estos últimos años para acá, pues que comenzó la implementación del sistema, tiene su gerente, tiene su gente en la oficina de operación a nivel nacional del SENA en Bogotá, etcétera. Tiene sus guías, sus instructivos, todo eso pues fue entregado, lo tienen los videos. Y la implementación, pues esto es unas cifras de 2019, pues llevaba pues una serie de casos piloto grandes desarrollados, ya llevaba la mitad de centros involucrados en la implementación del sistema, o sea, 60 de los 117, con una, digamos, nivel importante. Bueno, en ese momento, pues toda la gente que estaba, los grandes números de lanzamiento, de la participación en casos piloto, de la ejecución de los casos piloto, de los aprendices involucrados, de los actores estratégicos conectados y el diseño de la plataforma propiamente dicha. Hoy, pues, hay muchas más cifras que esas. También Cennova, que es la red de centros avanzados en temas tecnológicos, también hizo sus propios cursos, hicieron sus propios casos piloto, se montó la unidad de vigilancia e inteligencia organizacional y pues se ha venido también trabajando para estabilizar el modelo de madurez. Y eso pues para nosotros implicó desarrollo de casos, de los planes tecnológicos, modelos de madurez, mucha formación, etc. Y los documentos, pues ya les he relacionado, la guía principal, los documentos conceptuales, las guías de herramientas, los instructivos, bueno, todo lo del modelo de madurez, bueno, todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, ese es básicamente el tema que me pidió que les presentara hoy Ariel. Muchas gracias, Javier. Yo, en lo personal, le pedí a Javier que nos comentara respecto al SENA, porque cuando yo tuve la oportunidad de estar en Colombia y conocer esta experiencia y conocer a lo que se había llegado, tanto en términos de incluso instalación de laboratorios para algunas carreras o la visualización de nuevas actividades, al conocer las distintas sedes, me preguntaba si acaso nosotros, ¿ya?, como universidad y como sistema universitario, estamos operando con una lógica tan articulada con el empresariado para identificar o para generar nuevas ofertas de formación, ¿ya? Yo quisiera ir a esas reflexiones y sobre todo invitar en esta reflexión también aprovechar que está don Juan Antonio acá del área del comercio, que se nos podría dar su visión también respecto de cómo desde la universidad se responde
insisto, no solo desde Universidad del Biobío, sino desde el sistema universitario, si se está respondiendo con anticipación a los requerimientos, por ejemplo, de mano de obra capacitada en el sector comercio, servicios y turismo. ¿Ya? Así que dejo abierta la palabra a ver si hay opiniones al respecto. Mira, yo creo que al respecto vamos, el sistema educativo va un poco atrás, va un poco atrás de lo que está sucediendo hoy día en los mercados. Hoy día tenemos nosotros en el comercio lo vemos una tremenda revolución, una revolución industrial. La llegada de la tecnología, ¿ya? De la información. Más que la llegada, diría yo, cómo se ha extendido el uso, ¿ya? De la tecnología y la información en el comercio. Hace que de alguna manera nos hayamos quedado un poquito atrás. No porque no existan las capacidades técnicas, las universidades las tienen, ¿ya? Pero la formación de profesionales con una mirada de comercio, quizás les falta agregar ese tipo de cosas. O sea, están como desintegradas. O sea, los que manejan bien los sistemas de información son los ingenieros en computación o en informática, ¿ya? Entonces, a lo mejor lo que nos está fallando es hacer el poder juntar esas capacidades, ¿ya? O agregarle una parte de esas capacidades a los ingenieros en comercio, por ejemplo, a los ingenieros industriales, que pueden tener las capacidades duras, pero no la capacidad de mirarlo hacia el futuro, ¿sí? y de mirarlo en su conjunto, en un todo. Los sistemas son integrados, las cosas en el mundo son integrados. El mundo de los negocios es un mundo integrado, ¿ya? El marketing no está disociado de la economía, ni de ni de las tecnologías de la información, ni el desarrollo de sistemas de información. Entonces, ese armado en conjunto es lo que lo sentemos nosotros que nos está faltando. Están como diseminados, ¿ya? Pero hay que darle esa visión de conjunto, el desarrollo del crecimiento armónico, el desarrollo armónico del conocimiento. Eso es lo que nosotros vemos que nos está fallando, ¿ya? Las cosas son integradas, no pueden estar separadas. Entonces, como que le dejamos al profesional que él lo junte, pero no le damos la visión desde la universidad, ¿ya? Para que esa mirada de futuro, con todos estos procesos que se integran, o con toda esta información, con todas estas disciplinas que tiene que integrar como profesional, no se la estamos dando. Yo creo que por ahí está un poco la visión que nosotros vemos. Perfecto, muchas gracias, don Juan Antonio. Tiene alzada su mano Eduardo. Sí, gracias, Ariel. Yo concuerdo plenamente con lo que dice Juan Antonio, en que estamos un poco disociados, y Javier también lo mencionó, digamos, que el modelo que nos mostró hoy día, este ejemplo, es muy decidor, porque aquí hay de todo, ¿ya? Es un modelo muy completo que, si nosotros lográramos hacer una cosa así en un ámbito, en un área específica no sé, económica, académica, no sé, cualquier cosa, pucha que sería un aporte importante, ¿de acuerdo? Pero hay que empezar a construirlo, ¿ya? Y mi preocupación es la siguiente. Nosotros ahora estamos
quiero hablar por Paulina también, y no sé si Luis Méndez también está en lo mismo, en el tema de que nuestros estudiantes que están participando en este programa tienen que presentar sus anteproyectos, ¿ya? Y queremos sacarle el máximo provecho a estas primeras investigaciones que se van a hacer por estudiantes de nuestras carreras en este tema, ¿ya? Entonces necesitamos esa mirada que nos dio hoy día Javier, creo que es muy rica, porque nos permite decir ya, ok, sobre un mismo problema, sobre una misma institución, hay distintas cosas que podemos tocar y podemos complementarnos y hacer un aporte más importante que quizás tomar varias instituciones diferentes y en que se puede diluir un poco el aporte y no verse la real dimensión del proyecto que estamos desarrollando. ¿Te das cuenta? Creo que es más potente para el proyecto, para incorporar esta mirada perspectiva diferente, un plus de nuestra universidad, esto de tomar distintos aspectos de de un mismo problema, de una misma institución, de un mismo sector, de un mismo territorio, ¿no? Entonces, yo veo que eso, y así se lo planteé recién por WhatsApp a mi estudiante, nos lleva a sentarnos mañana y conversar de nuevo, ¿ya? ¿Cómo enfocar eso? ¿Ya? Y probablemente te vamos a pedir tu visión también, Ariel, ¿ya? Sí, a ver, en principio no sé, aquí aprovechar, como digo, que está Juan Antonio y por cierto, y Javier, la idea de construir, por ejemplo, llegar a una agenda de desarrollo donde se resuelvan 3, 4 problemas medulares del comercio y que ya don Juan Antonio en FECOMTUR lo tengan identificado, ¿ya? No en profundidad, pero sí de una manera previa. Cosas que hemos conversado con don Juan Antonio, por ejemplo, la implementación de plataformas de comercio electrónico. ¿Cuál es la agenda para fortalecer esa plataforma de la cual hoy día ellos disponen, donde seguramente aparecen una serie de dificultades estratégicas que tienen que ver con estructuras organizacionales, que tienen que ver con planes de marketing digital, que es distinto en sus aplicaciones tal vez al marketing tradicional. El avance, cómo fortalecer la capacitación en el avance de las tecnologías. En el fondo, si logramos construir la agenda de desarrollo, ya luego vamos a poder tal vez implementar esta agenda y estaríamos llegando no al nivel de ejercicios sueltos, sino estaríamos avanzando a la escala de proceso, ¿ya? Con miras hacia unos años de llegar a la instalación de un sistema, por ejemplo, de vigilancia en mismo FECOMTUR, por ejemplo, ya es una idea que me surge hoy día. Un sistema de vigilancia donde podamos trabajar en conjunto los temas de comercio entre universidad y el sector comercio PYME, fundamentalmente. Eso es una idea que a mí me surge a propósito de la presentación de hoy, cómo avanzar de estos ejercicios sueltos, articularlos y construir una agenda de trabajo ya en el escalón de lo que son procesos prospectivos. Había levantado la mano Paola. Por favor, Paola, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me parece muy interesante el planteamiento de la vinculación de la universidad con las necesidades que tenemos. Y aquí en Honduras siempre hemos tenido ese problema. O sea, miramos universidad pública y privada, tiene las mismas carreras desde hace años y que no tienen esa vinculación con las necesidades que está teniendo el mercado. O hay centros de emprendedurismo
pero no hay esa vigilancia, ese seguimiento que tiene que darse. Entonces, sí creo que es un tema a nivel latinoamericano que merece ser estudiado y viendo las facetas, porque, por ejemplo, mi país es un país muy agrícola, pero tenemos las mismas carreras, estamos sacando ingenieros agrónomos, pero no le damos otra visión. Entonces, estamos teniendo un mercado profesional que se está sobreabastecido, pero hay necesidades nuevas o nuevas tecnologías, como decía, ahora todo es diferente a lo que era en 1980. Entonces, sí me parece muy importante este punto, unir emprendedurismo, unir academia y unir lo que es realmente la necesidad del gobierno. Y nosotros tenemos, por ejemplo, el plan de país y ninguna de las universidades, ni privadas ni públicas, se están guiando a las nuevas, a los nuevos objetivos que se están proponiendo. Gracias, Paola. Linet. Hola, buenas tardes. Chuta Javier, nuevamente nos da una tarea súper grande para reflexionar. Mira, yo viendo en el modelo que tú describiste ahí con ese centro y llevándolo al terreno, porque aquí Ariel plantea la vinculación universidad-empresa y si estamos respondiendo con las carreras que tenemos a las necesidades de las agendas de cada uno de nuestros países. Ese es un tema, podríamos estar horas y horas discutiendo eso. Ahora, llevándolo a la práctica y viendo desde mi trinchera, yo soy editora de una revista y hace poquitito participé en un congreso de ciencia abierta. Y ese modelo que tú planteaste, de cómo ustedes fueron capaces de ir desde lo macro a lo micro para poder operativizar algunas cuestiones que son prácticas, independientemente del objetivo que nosotros queramos hacer, ¿cierto? O sea, la idea es sistematizar todo eso. Entonces, yo empecé a pensar, ahora las universidades tenemos que empezar a pensar en ciencia abierta. Y en ese modelo que tú mostraste, la cultura organizacional juega un rol vital en estos procesos de sistematización. Porque en lo que estaba viendo yo en tu modelo, ¿de qué manera, por ejemplo, llego yo a comentarle a un colega que tiene que aterrizar su mensaje para que la empresa, en este caso, como lo ponía Ariel, llevándolo a ese plano, entienda que lo que nosotros estamos preparados para entregarles es una cosa y lo que ellos necesitan es otra? Y desde mi trinchera, entonces yo veo cómo yo le digo a un colega que tiene que poner todos los datos de investigación en un repositorio, porque en un año más, quien le financia su investigación se lo va a exigir. Entonces ahí yo te pregunto a ti, Javier, por eso que te pongo el problema transversal, no importa lo que estemos tratando, la cuestión es sistematizar algo, ¿cierto? Y cuando tratamos de sistematizar algo, ¿cómo la cultura organizacional juega un rol vital en estos procesos? Entonces, ¿cuál es la experiencia que ustedes tuvieron? Porque a lo mejor eso me eché de menos que discutiera un poquito más, cómo la cultura juega un rol importante en este proceso de sistematizar. Bueno, creo que las intervenciones han sido todas muy importantes, pues unas orientadas hacia ustedes en la región del Biobío. La que te puedo responder con más claridad es esta, Linet, y juega un rol preponderante. Si somos francos y honestos, les cuento que la primera fase de la intervención en el SENA fue una tortura para nosotros en la universidad, porque no entendíamos la cultura del SENA. El SENA trabaja hace muchos años por proyectos, por competencias, se mueve muy ágilmente, alguien me decía de la Oficina de Planeación del SENA que el SENA era como un cardumen de peces, o sea, es muy grande, muy todo, pero hay una moda, se va para allá, hay otra moda, se va para allá, le pide una prioridad, se va para arriba y otra para abajo. Es una organización muy compleja, entonces si uno viene con esquemas muy piramidales, muy académicos, pues estrella.
Y esa primera fase fue dificilísima porque también el SENA es muy grande, entonces conocerlo todo, entenderlo todo. Bueno, logramos el producto, pero digamos la primera fase fue más de choque cultural, por decirlo así, ¿cierto? Nos fuimos acoplando en lenguaje, etcétera, en valores, pero cada cual desde su trinchera. Ocurre que en el transcurso de 2011, 12, 13, 14, nosotros trabajamos de la mano de la Regional del Valle, de la Regional del Sena, aquí en Cali, y de otro lado hicimos un macroproyecto para la industria automotriz, donde nosotros trabajamos de la mano con el SENA también. Entonces ya estamos como de socios en proyectos estratégicos y fuimos conociendo otros elementos de la cultura. Entonces cuando llegó el 2015, ya estábamos mucho más familiarizados con cómo era el SENA. Y por eso fue que estructuramos muy bien los equipos de alto desempeño y pues los trajimos de varias regiones, de varios niveles organizacionales, de distintos perfiles. Entonces, eso hizo que nosotros escucháramos muy bien, Linet, qué era lo que ellos necesitaban. Porque lo más difícil desde la academia es escuchar, porque uno siempre tiene su rollo y uno va a imponer su rollo. O sea, si somos iguales, somos así. ¿Sí? Entonces, pero la idea era al contrario, o sea, contarles que es prospectiva, no qué, pero dejar que ellos discutieran, que ellos plantearan sus cosas. O sea, hay que tener en términos musicales mucho oído, ¿sí? Para entender bien qué es lo que quieren. Y ya la co-construcción hizo pues que fuéramos dando nuestras formas. Yo venía trabajando esa idea de métodos, procesos y sistemas, eso es un rollo mío. Entonces, el diseño del SENA fue como no mi conejilla de indias, pero sí como mi experiencia piloto para trabajarlo. Y la otra cosa que también te diría, además pues ya de ese aprendizaje institucional, que fue muy clave, es que si tú tienes que tener un equipo intergeneracional, o sea, tienes que tener gente mayor, gente como tú y gente más joven. Pero la gente más joven no se hace tanto problema, ¿vale? Entonces son más fáciles no tienen toda esa carga cultural. Entonces, la última fase, ya cuando diseñamos lo que ya les mostré, esa última fase la hicimos mucho entre jóvenes y fue muy ágil, fue muy fluido. Pues, obviamente ya estaban encausados, pero ellos ya como que aterrizaron a la medida de la cultura, los videos, los instructivos, todo eso. Y yo deliberadamente tomé una decisión que seguramente ustedes no compartirán, pero es que los profesores tenemos una carga muy pesada. Entonces yo preferí poner a jugar, así como en el fútbol, en vez de la selección de mayores, la que juega y gana todos los trofeos, la sub-20, ¿sí? La puse a jugar fue la más juvenil, ¿sí? Que eran investigadores que son menos pesados, que son más interactivos y no tienen tanto rollo en la cabeza. Entonces, pues eso fue lo que hizo que, que, que yo les di autonomía, ellos se empoderaron y lo codiseñaron jóvenes de aquí con jóvenes del SENA, ¿sí? Y acompañados por instructores y todo. Entonces, eso hizo que esas cargas valorativas académicas se minimizaran. Ahí te voy dando como el truco. Y después de todo eso, o sea, de descongelar la cultura vieja, de más o menos entender una nueva, pues, después viene el proceso de construcción e implementación del sistema previos, que es crear una nueva cultura, ¿cierto? Alrededor de los instrumentos, etcétera. Pero nosotros entendimos que no era un uniforme, o sea, no era un corsé que había que ponerle a todo el mundo, sino que era más como darles la tela y las tijeras y que ellos se hicieran el traje a la medida. Sí, o sea, no pretender que fuera una cosa así taxativa, sino darles grados de libertad, que lo adaptaran a su contexto. Eso implica que uno sea como medio traductor cultural, porque son tres mundos. Después, otro día les cuento otras experiencias en la industria automotriz, etcétera. Pero eso es de loco, somos tres mundos distintos. La empresa, la academia y el sector gubernamental. Entonces nos cuesta mucho trabajar juntos. Pero de eso se trata, ¿no? Pero hay que tener esa disposición, esa apertura. Y no es fácil, pero sí se puede. Perfecto, Javier. Están los alumnos en el proceso
de ir escuchando, de ir leyendo estas cosas e ir pensando en sus proyectos de investigación. Don Juan Antonio nos podría dar un perfil en breves minutos de cuáles son los grandes problemas que a su juicio afrontan como FECONTUR para apoyar a sus asociados, ¿no? Y ver ahí nosotros, a partir de estos proyectos, posibilidades de aportar un granito de arena en la solución de esos problemas. Ya si uno pudiera trazar una breve agenda de problemas y soluciones que vean a propósito de la comunidad de FECONTUR. Bueno, son hartos, pero fíjate que se resumen en algo que de alguna manera nosotros estamos intentando hacer en FECONTUR. El comercio, el pequeño comercio, o los pequeños comerciantes, trabajan porque dominan una técnica, una técnica de negociación y tienen cierta capacidad de alguna manera entender lo que su mercado les demanda. Eso es fundamentalmente lo que hace hoy día un pequeño comercio. Lo hace solamente por instinto, ¿ya? Y ese es para nosotros el gran problema que hoy día estamos viendo y estamos tratando de alguna manera de empezar a corregir. Nosotros lo hemos llamado modernización del comercio. También se le puede llamar profesionalización del comercio, ¿ya? Y por ahí va un poco lo que nosotros pretendemos hacer, o que nos parece, podamos estar a lo mejor equivocados, ¿no? Pero lo que nos parece que va a permitir que el pequeño comercio sea sustentable en el tiempo. Yo creo que llegó el momento que lo que nosotros acá en Chile siempre llamamos el tincómetro, el ojímetro, ¿ya? No sé si nuestros compañeros de afuera del país lo entienden, ¿ya? Lo que quise decir, digamos, o sea, pero en el fondo es hacer algo porque lo siento, ¿ya? Porque podría ser, porque de la guata me nace. Eso es lo que un poco nosotros tenemos que ir cambiando. A eso quiero referirme cuando digo profesionalizarnos. Poder entender, poder que ese comerciante, ese pequeño empresario, lo quiero ampliar también, ¿ya? Sea capaz de prospectar el futuro. Y que no esté jugando solamente en el día a día, porque hoy día juega solamente en el día a día. Y la gran habilidad que tiene ese pequeño empresario y comerciante es su capacidad de adaptación rápida, instantánea, ¿ya? Y él juega ahí, juega ese partido de esa adaptación instantánea sin pensar lo que viene el próximo semestre, ni el próximo año, ni para dónde va el desarrollo de la humanidad. Les dije yo delante que el comercio y la economía es un sistema integrado y que se integra a la política, se integra a los desarrollos tecnológicos y se integra al desarrollo humano. ¿Ya? Esa visión es la que nos falta, esa visión es la que habría que trabajar, al mismo tiempo de profesionalizarlo, ¿ya? En el sentido de términos, me refiero a profesionalizarlo en términos administrativos. Pero
cuando le logremos poner esa perspectiva futura, ¿ya? Van a poder entender mejor los procesos de modernización que son necesarios y que a veces hoy día son un poco reacios. Eso, ahí me quedo. Ya, no, es que me emerge una pregunta a propósito de oportunidad. Y no estará, digo, en esa misma flexibilidad, en esa misma capacidad de adaptación y de responder rápido a la coyuntura, todo el germen para trabajar ahora la anticipación, a diferencia de una empresa, de empresas más grandes que tienen una carga burocrática mayor y donde anticiparse tal vez sea bastante más difícil, digo, que en el caso de un pequeño que puede adaptarse más rápido y que tiene ya trabajada esta capacidad de adaptación. Sí, yo soy optimista y yo creo que se puede. Y mira, hay la mayoría de los pequeños empresarios no les interesa ser grandes. Ellos están conformes y están tranquilos en su tamaño. Y se quedan en esa zona de confort. Los que pasan de chico a grandes, según mi punto de vista, ¿ya? Son aquellos que son capaces de hacer lo que nosotros queremos que hagan. Ser capaces de mirar el futuro en forma integrada. Ellos son capaces de dar el salto. O sea, a lo que quiero llegar es que tienen las capacidades, no son las capacidades, a lo mejor falta trabajarle las capacidades, pero ese sentido de tomar decisiones rápido sobre la marcha, adecuándose a los impactos que vienen, yo creo que tú tienes razón. Es posible que esa sea la capacidad que necesitamos moldear de alguna manera, ¿ya? Agregarle cosas. Situarla en ¿ya? otro tiempo y espacio. Exactamente. Aprovechar esa capacidad que tienen y darle un sentido más de largo plazo. Mira, ellos tienen la capacidad de reacción inmediata. ¿Ya? La pandemia nos mostró pues, la cantidad de emprendimientos que se desarrollaron alrededor del delivery, la comida y todo lo demás. Algunos que se dedicaban a rubros totalmente distintos terminaron vendiendo comida rápida, ¿ya? Y siguen haciéndolo el día de hoy, y eso les permitió mantenerse vivos. Entonces, esa capacidad de reacción la tienen. Pero lo que hemos conversado con Juan Antonio, que no es nuevo esta conversación, es que creo que tú mismo me lo planteaste alguna vez, el empresario pequeño cuando escala, cuando se transforma, cambia de nivel, se le complica la vida y al final termina reventando su negocio, ¿ya? Porque no está preparado para eso, ya conoce su negocio, conoce su escala, se mueve muy bien, tiene una autogestión y cuando ya tiene que incorporar profesionales a su negocio, se le complica porque no sabe manejar a esos profesionales y tiene miedo de que ese profesional al final termine haciendo algo que no entiende, ¿ya? Ahora, ¿es necesario profesionalizar a ese empresario, a ese emprendedor? Claro que es necesario. Es fundamental. Para los tiempos que vienen, es fundamental. Porque si no, no va a poder competir ventajosamente, ¿ya? Y vemos cómo todos los días entran nuevos actores al mercado de las pymes. Todos los días. Son muchas nuevas pymes las que se crean, ¿ya? El otro día había una estadística que alrededor de 38.000 nuevas empresas, ¿ya? Se habían creado en el tiempo de pandemia. Y solo 200 y tantas habían cerrado. Entonces, es una avalancha de cosas que al final significa competencia, al final significa un cambio de entorno, significa una serie de cosas que si no profesionalizamos al comercio, si no profesionalizamos a estos emprendedores, vamos a tener un vaivén que no te permite proyectar nada, no te permite tener competitividad, no te permite ninguna proyección futura, digamos, ¿ya? Independiente que se quieran quedar, como dice Juan Antonio, en un nivel. O sea, perfectamente podemos perfeccionar a la empresa familiar, podemos perfeccionar a la empresa
empresa emergente, podemos profesionalizar a la empresa pequeña, mediana, ¿ya? Etcétera, etcétera. O sea, podemos crear distintos niveles, ¿ya? Y eso Fíjate creo que que, es una cosa que sí, podemos aprovechar acá. sí, yo creo que, sumándome a lo que tú dices, cuando hablamos de profesionalizar, tenemos que hacerlo no solamente enseñándole algunas técnicas, No, ¿ya? Tenemos que darle un sentido a esas técnicas. Ese sentido de ser mejor, ese sentido que a veces, fíjate, que el mismo empresario se quiere quedar en ese nivel de producción o de ventas, pero ese sentido de perfeccionamiento. Yo esto lo he discutido muchas veces cuando le ponen, oiga, usted en un programa de Cercotec, la medición va a ser cuánto subió las ventas, ¿ya? Un programa de fomento. Le dije, a ver, le dije un día. Puede que la venta no sea el mejor indicador. A mí no me interesa vender por vender. A mí me interesa como empresario ganar plata, ¿ya? Entonces, los indicadores pueden ser eficiencia, rentabilidad. Si ustedes se preguntan a la gente, a los viejos del campo, le dicen ahora, lo que importa es lo que queda debajo de la uña. Hay un dicho de campo que dice eso. No sé si lo han escuchado, ¿ya? Entonces, no importa cuánto venda, importa cuánto queda. O sea, eso lo asocio con rentabilizar. Entonces, hay que poner las cosas en su dimensión y que las técnicas que le enseñemos, esa profesionalización, tenga un sentido para el empresario. claro, ¿por qué, Un sentido por qué que tienen que andar? se puede mantener ante la competencia es 1, puede crecer si quiere 2, ¿ya? Pero esas perspectivas que tiene que tener. Eso. Pero imagínate, Juan Antonio, ¿por qué tener que andar buscando siempre nuevos clientes o más clientes? Si ¿Sí? cuando buscamos nuevos o más clientes, con el nivel que tenemos, los clientes que teníamos anteriormente se nos van, porque bajamos la calidad, porque nos hacemos más lejanos, por ejemplo. Por Entonces no ejemplo, podemos ¿sí? hacer todo. Claro, entonces, por qué no medir rotación de cartera? Por qué no medir felicidad de tu cartera de clientes? ¿Por qué no medir fidelidad de clientes? ¿Ah? Hoy día, por Así ejemplo, es. por ponerte un ejemplo, hay muchos jóvenes aquí en construcción, profesionales, que quieren mandarse a hacer un traje a medida y no tienen dónde. Y en la época cuando nosotros éramos chicos, hasta el uniforme de colegio lo mandaban a hacer un sastre, ¿ya? O a arreglarte un sastre. Y hoy día no hay nada. ¿Desapareció la necesidad? ¿Desapareció el nicho? No. En este caso desapareció el satisfactor. ¿Viste? Sí, Y nos sí. quejamos que las No sé. multitiendas nos copan los espacios. No, estoy de acuerdo. Pero ellos nos copan, Y, fíjate que hay que estudiar un poco las multitiendas, ¿ah? Ojo con ellas. Ellos Ellos hacen nos eso, copan claro. porque ellos han estudiado todas estas cosas que Sí, estamos claro, hablando. claro. Y las estudian todos los días, ¿ya? Y hoy día te dan a cada cual lo que quiere, digamos, lo Claro. que necesita. Eso es parte del marketing digital más, más importante que hay hoy día, el mayor desarrollo, ¿ya? Si no, Así pregúntenle es. a Donald Trump nomás cómo convenció a todos para que votaran por él, ¿ya? pero, Entonces, por ejemplo, don Juan Antonio, ustedes, ojo, que tienen, y esto, dato para los tesistas, ustedes tienen hoy un marketplace. así es. Yo, más que verlo como un canal de distribución y ventas en primera instancia, ojo, puede ser una tremenda fuente de información y de procesamiento de datos para nuevas tendencias, para nuevas... Ahí tienen una fuente de información ahí entre manos que puede permitir también transformaciones
productivas, exploración de nuevos productos, de nuevas líneas. Por supuesto que sí. De hecho, el diseño del marketplace incorpora, ¿ya?, métricas para los vendedores, ¿ya? Tiene el sistema de métricas similar al que provee Google Analytics, ¿ya?, donde le entrega toda esa información a cada uno de los vendedores. Porque cada uno de los vendedores es, por decirlo así, dueño de su tienda dentro de este marketplace. Y se le entrega toda esa métrica. Ahora, esa métrica, tú tienes razón, se puede agregar, ¿ya? Se puede hacer una agregación de esa métrica y buscarle sacar de esa cantidad de datos, digamos, de esas bases, ¿no es cierto? Sacar otra información de tendencias, de fallas, de nuevos productos, de necesidades también, ¿ya? Por supuesto que ahí va a haber una gran cantidad de información. Pero básicamente yo les planteo eso, ¿ya? Sé que hay muchas cosas más que se van a poder ir haciendo, ¿ya? Pero básicamente lo que les planteo es el tema de que tienen una habilidad, y esa habilidad hay que ver cómo le podemos sacar partido, ¿ya? Para ellos mismos, digamos, o sea, no es para nosotros, es para ellos, ¿ya? Para ellos, cómo lo podemos enfocar en perfeccionarlos, serlos más eficientes, ¿ya? Eso yo creo que es lo que podemos hacer. Esa es la perspectiva, y creo que a la larga, es la salvación que tiene. Mira lo que te estoy diciendo. Yo veo los gráficos de ventas agregadas y veo que el comercio electrónico crece a niveles, ¿cómo se llama?, exponenciales, y más que exponenciales a veces, ¿ya? Y el comercio presencial se mantiene estático o disminuyendo. Entonces, o esos comerciantes se modernizan, o cada día van a ir para abajo y van a empezar a desaparecer. O van a terminar siendo apenas de subsistencia a lo mejor, ¿ya? Y un grupo de frustrados que no cumplió los objetivos que quería. ¿Ya? Lo que tú dices de la pandemia es un hecho muy decidor. Dicen que las necesidades tienen cara de hereje, pero en los momentos de crisis es cuando se ve y se desatan esos impulsos animales que decía Keynes, ¿no? Que es la sobrevivencia. Muchos de esos emprendimientos fueron de sobrevivencia, porque se les cerraron todas las puertas. Y yo tengo ejemplos, ¿ya?, de personas que se les cerraron las puertas y eran comerciantes establecidos en el centro de Concepción. Cierto. Y tuvo la virtud, en su desesperación de su negocio cerrado, de llamar a su personal y decirle: aquí la única opción que tenemos es migrar por ahora, ¿ya?, que los negocios están cerrados, es a la venta por internet. Y tuvieron que aprender. Y dijo: ¿quiénes están dispuestos a hacer esto? Bueno, esos se quedan. El que no esté dispuesto no puede quedarse porque no tiene nada que hacer. Y las que estaban dispuestas, porque eran mujeres, ¿ya?, lo hicieron. Se capacitaron rápidamente y empezaron a vender por internet. Bueno, el resultado de este cuento es que yo conversé con esa persona, me lo comentó hace 2 meses, más o menos, con su negocio abierto de nuevo y todo este cuento, y me dijo: mira, Juan Antonio, ¿quieres que te cuente una cosa? Nunca he ganado más plata en mi vida. Eso te puedo decir. Nunca he ganado más plata en mi vida. Porque ahora tengo 2 negocios. Tengo un negocio presencial y tengo un negocio virtual, un canal virtual de venta. Entonces terminé con 2 negocios. Esa velocidad de cambio hay que aprovecharla. Ella la aprovechó. Muchos la aprovecharon. Muchos salimos a entregar
nuestros productos con nuestros vehículos particulares. Nos llevamos nuestro negocio para nuestras casas y de allá lo empezamos a hacer, ¿ya? Pero eso hay que aprovecharlo. Sí. En ¿Ya? Ese impulso hay que capacidad. aprovecharlo. Sí, esa capacidad yo creo que ahí está el germen de llevarlo a otro tiempo. Ya, bueno, los tesistas están presentes y ya escucharon. Fundamentalmente lo que a nosotros nos interesa en los proyectos que van a postular es que atiendan problemáticas u oportunidades urgentes, reales y concretas en el caso del comercio y servicios, ¿no? Eso es nuestro foco. Bien, no sé si hay alguna otra intervención. Bien, entonces quedamos hasta aquí por el día de hoy. Que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todas y todos. Ok, gracias, Ariel. Que estén muy Muchas bien. gracias. Chao a todos y a todas. Chao. Chao. Chao, chao, gracias. Gracias.